favor, en el libro de Romanos, capítulo 15. Y hay un versículo que el apóstol Pablo está colocando a la iglesia de Roma como una muestra de una instrucción, de un principio que debería regular sus vidas. Porque los creyentes de Roma estaban ávidos de la palabra, pero necesitaban instrucción. Y eso es lo que necesitamos cada día: instrucción, alimento, fortaleza, dirección, exhortación. Pero la mayoría de las veces necesitamos aprender cómo, qué, cuándo y de qué manera hacer las cosas. Eso es importante. Y cuando Pablo toca este punto, nos preguntamos, ¿realmente Pablo estaba en el Espíritu cuando declara en el verso 4 lo siguiente? Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para algunos teólogos, Pablo parece estar fuera de sí al colocar estas palabras. Comentaristas mencionan que Pablo estaba tratando de llenar un espacio más. Y la pregunta para ti y para mí es, ¿lo que está mencionando el apóstol es directamente con el Antiguo Testamento? No con el Nuevo, con el Antiguo Testamento, lo que está tocando él, esas palabras. ¿Te aburres cuando lees el Antiguo Testamento? ¿Cuál es tu percepción del Antiguo Testamento? ¿Cómo lo ves? ¿Te interesa? Es que son preguntas que debes hacer tú mismo, porque de otra manera no habrá la ocasión de obtener recursos, instrucción. ¿Cuál sería el propósito que Pablo colocó estas palabras para la iglesia de Roma? El Antiguo Testamento no solo es un registro minucioso de los hechos de Dios a lo largo de la historia, no solamente está hablando de sus proezas en tiempo y momento, no es un registro histórico para ti y para mí. El Antiguo Testamento no simplemente revela la grandeza y la soberanía de nuestro Dios. No es un relato para que podamos mirar atrás y decir simplemente fue una parte de la historia. ¿Cuál es el propósito de haber escrito esas cosas? ¿Por qué el Señor nos legó el Antiguo Testamento? ¿Cuál sería el sustento real de tener la mitad de la Biblia? Porque son más los libros del Antiguo Testamento. ¿Cuál sería la razón? Es verdad que hay pasajes que en ocasiones son tantos nombres que dices, ¿y de aquí qué bueno va a salir? Déjame decirte, sí salen buenas cosas. Cuando tú lees la genealogía de alguien, no está simplemente llenando un espacio, está diciendo donde el inicio, para poder entrar entonces al punto crítico y exponer la realidad, dependiendo de la perspectiva que tú tengas. Pero ¿por qué Pablo colocaría, es la pregunta? ¿Será que algunas veces el Antiguo Testamento no suena atractivo? Pareciera quizás un libro de una aburrida enseñanza reiterativa, con un alto grado de enfado. El principio por el cual se escribió es porque nosotros, la generación actual, como la generación romana que Pablo estaba escribiendo, necesitamos aprender del ayer. Si ignoramos el ayer, estamos supeditados a fracasar hoy y a perder nuestro futuro. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si no aprendemos del pasado, estaremos vulnerables para continuar caminando en una senda que va a ser una constante condición de caer, levantarse, volver a caer y levantarse.
Dice aquí el apóstol que las cosas que se escribieron antes tienen un propósito: proveernos no solo información para llenar nuestra capacidad intelectual bíblica o para aprender doctrinas o teología. Lo que está mencionando es que nosotros necesitamos aprender de los tratos de Dios en el pasado, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y Dios va a tratar con aquellos, o trató con ellos, tratará con nosotros como tratará con la misma generación que viene, de la manera similar. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 mencionó: porque se escribieron estas cosas para que no deseemos lo que ellos desearon. Hablando de el pueblo en el desierto. Pero ¿cómo pudiéramos sintetizar estas palabras, aunque es muy atrevido decir sintetizar? Pero creo que tenemos una pista muy clara. Es la historia del barro en las manos del alfarero. Lo voy a repetir. El Antiguo Testamento puede ser una revelación del barro en las manos del alfarero. Y es que no solo habla de la soberanía de Dios, habla de mujeres y hombres que vivieron momentos y tiempos críticos, enfrentando circunstancias adversas, que no eran superiores a ti y a mí, que no tenían capacidades diferentes, que no tenían una fe mayúscula, que no tenían un espíritu por encima del nuestro, que no fueron privilegiados en una posición, eran como tú y como yo, mortales, viviendo circunstancias similares. La diferencia fue qué hacer cuando el tiempo llegó para seguir adelante. Y eso es lo que tenemos que aprender. El Antiguo Testamento nos ha manifestado que el principio del conflicto del ser humano fue sustraerse de la presencia de Dios. Desde que Adán empezó a retraerse, fue el principio del fracaso. Y es lo que hoy nuestra sociedad actual cada vez está más lejos de Dios. Entendemos hoy que las propuestas políticas, sociales, se han convertido en la bandera de todos los partidos para tratar de establecer nuevos parámetros que la sociedad trate de vivir o abrazar. Suiza acaba de colocar el suicidio asistido. Y es que no aprendimos del pasado. Suiza acaba de colocar, aunque al igual que otros países antiguos, ya habían en su nuevo concepto y modalidad de la vida, al desprenderse de los principios y valores morales, han colocado una nueva perspectiva que está colocando ya a muchas personas en vías de perderse por una eternidad. ¿Y qué decir de California? California ahora va a tener uno de los más grandes turismos o gente visitando California, porque va a ser la tierra del turismo, porque la legalización del aborto propiciará que muchas gentes visiten California. Wow. Es como Guadalajara, es también una ciudad de turismo para los lésbicos gays, no podemos negarlo. Hoy las playas se están convirtiendo también en un escenario donde se está incrementando este tipo de condiciones. Cancún es un reto. Solo es cuestión de que empiece una para que todas las demás playas continúen igual. Y es que aquí estamos. Las cosas que se escribieron tienen un propósito. El mundo, entendemos, vive acorde a su propia esfera, a su circunferencia de actividades, de gustos y deseos. Y ese es el reflejo de lo que aconteció al principio. Sustraerse del Señor es un paso al fracaso. Pero nosotros, y gracias a Dios que tú y yo caminamos de su mano, estamos hoy aquí no porque seamos buenos, es porque su gracia así lo ha permitido.
es porque Él despertó en nosotros ese deseo y esa necesidad. Y qué excelente que tenemos la oportunidad de aprender más, porque nuestro presente estará dando forma a nuestro mañana. Lo que tú y yo hoy somos y donde estamos es el resultado de nuestro ayer. Eso no lo puedes quitar, mover, alterar. El pasado es inalterable, es imborrable. No podemos borrar nada del ayer, pero sí podemos aprovechar las lecciones del ayer para cambiar nuestro presente y propiciar un mañana mejor. Es lo que Pablo está enseñando. Y a veces no queremos entrar en la esfera de la escritura del Antiguo Testamento porque pareciera carente de significado, de enseñanza. Pero déjame decirte algo: cuando Dios busca cambiar las circunstancias de un entorno, siempre va a buscar a una mujer o a un hombre que esté dispuesto a ser moldeado bajo todas o cualquier circunstancia para ser el medio, el canal a través del cual Dios cambie la sociedad. Eso es lo que declara el Antiguo Testamento. Wow. Por eso es que necesitamos aprender. Y a veces cantamos: Señor, como el barro quiero ser. Y debo decirte, yo no canto algo que no esté o seré dispuesto a que suceda. Eso lo aprendí hace muchos años. Por eso les he dicho que cuando: Señor, envíame a mí, no, yo no. Yo cantaba todo, pero envía a otros, porque sé lo que es, ¿no? Y Dios en ocasiones va a colocar un peso en el corazón de alguien. Cuando Dios quiere compartir la angustia que Él experimenta, y hablando de angustia no en el sentido que Él es sentimental, sino en el dolor que genera cuando el pueblo está lejos, cuando los corazones están desviados, cuando no hay una búsqueda genuina, eso le golpea a Dios. Y Dios en ocasiones va a compartir con alguien ese sentir, déjame decirte. Pero ¿cómo lo podrá compartir a menos que no estemos dispuestos cuando Él comparte, lo coloca dentro de ti, dentro de mí, y propicia ese dolor para entonces empezar a orar, a clamar, a buscar a Dios, a invertir más tiempo delante de Él, porque la gente se nos está perdiendo? Y a veces es una de las condiciones que en el Nuevo Testamento no vas a encontrar en el Nuevo, pero en el Antiguo es precisamente el antecedente para decirnos que en ocasiones Dios va a compartir esa carga con alguien. Por eso mencioné, es el barro en las manos del alfarero. No había forma de poder alterar el pasado y Dios tuvo que levantar a un hombre llamado Abraham. Una mujer que era estéril, pero para Dios no hay nada imposible. Y tenemos que aprender que el pasado no solo son milagros, es la historia que Dios realiza para mostrarnos que el mañana Dios actuará, porque Él es así. Cuánto me agrada cuando puedo leer desde esta perspectiva y ver que las cosas que se escribieron revelan el carácter de Dios. No como tú y yo lo queramos ver, sino quién es Él, como se ha revelado. Él es un Dios de amor, por supuesto, pero por lo general siempre tratamos de querer ver a Dios como el amor y nunca verle de una manera disgustado. Pero en el Antiguo Testamento vas a encontrar que hay un Dios de justicia, un Dios paciente, pero que un buen día también actuará como resultado de la injusticia de las personas. Wow. Tenemos que aprender que nuestro Dios siempre va a buscar lo mejor. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, ¿no? Nos gustan esos textos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Pero esos pensamientos de bien, ¿qué incluirá? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué profeta lo protagonizó?
Y te darás cuenta entonces que hay un antecedente previo de que Dios va a moldear en circunstancias, en eventos y en momentos para poder llegar a esa condicionante. Tenemos que aprender eso. Wow. Por eso me agrada que el apóstol Pablo pueda declarar aquellas cosas que en ocasiones nos parece tan sencilla esa palabra. Las cosas se escribieron para qué, el propósito para nuestra enseñanza. Dios sigue buscando mujeres y hombres para cambiar tiempo y momento en el lugar donde tú y yo estamos. Dios sigue buscando quien esté dispuesto, disponible y, por supuesto, en las manos del alfarero para ser moldeado acorde a la medida, al modelo, al carácter, el vaso específico para el tiempo y momento en el cual Dios lo señale. A mí me cuesta cuando estoy orando y decir: Señor, aquí estoy y ayúdame a hacer lo que quieres. Ayúdame a ser la persona, el instrumento, el canal que tú esperas de mí. Porque esta anatomía aún se resiste. Esta carne aún trata de tomar otro giro y buscar otras cosas. Y es que Dios nunca nos va a forzar a hacer algo que no queramos. Eso debemos tenerlo muy claro. Dios nunca va a atentar contra tu libertad. Dios nunca va a violentar tu derecho de elección. Eso es algo que debes tener claro, aunque muchos digan lo contrario, eso es mentira. Dios desde el principio le dio a todo ser la libertad de elección. Siempre. Y nunca va a violentar tu voluntad. Pero ¿cómo cambió Dios a Israel? ¿Cómo salvó Dios a Israel? Dios tuvo que buscar a un hombre y una mujer que, aunque no reunían los requisitos, Abraham 75 años, Sara 65, ya con enormes conflictos fisiológicos, ella estéril. ¿Y de dónde vendría la simiente que cambiaría la historia? De quien dijo: sí, Señor, yo quiero ir. Pero tuvieron que pasar 25 largos años en las manos del alfarero para poder cambiar y llegar a ser el hombre que Dios quería que fuera. De igual manera con Sara. No solo la edad le había alcanzado, se había perdido, porque hay una etapa de fertilidad, pero ella no la tenía, puesto que era estéril. Y tuvieron que pasar los años para que también el criterio, la fe, el carácter, la perspectiva cambiara en ellos, porque era en las manos del alfarero moldear esas vidas. Y de ahí es donde se desprende entonces cómo es que Dios hace las cosas. Su pueblo descendió a Egipto, recordarás. La promesa fue que por 400 años estarían ahí. Y fueron 430 años. Pero no había encontrado a la persona idónea para hacerlo. Y hasta que un hombre le propuso, recordarán, casarse en tiempos críticos, en tiempos de dolor, en tiempos de adversidad. Amram y Jocabet. Y de ahí surgió a quien Dios preparó para traer libertad al pueblo de Israel. Esta es la historia. Es lo que Pablo está enseñando. La perspectiva que perdemos por solo mirar el presente y por no darnos cuenta que Dios sigue interesado en cambiar a su pueblo, en proveer recursos, en ampliar el horizonte, pero nunca va a forzar a nadie para hacerlo. Tú puedes encontrar a Jeremías, el profeta llorón. ¿Por qué era conocido por ser un profeta tan llorón? ¿Porque era sentimental? ¿Porque era como los jarritos de Tonalá?
No, no. Porque era un hombre que Dios levantó, formó, forjó y colocó en sus manos como el barro, precisamente para que él tuviera un corazón que le doliera a su pueblo, que amara a su pueblo, que cuando lo viera perderse estuviera llorando, clamando, intercediendo, buscando a Dios a favor de los suyos. Wow. Eso es lo que está hablando Pablo. Encontró a una mujer, y podemos ir varias mujeres, a Débora. Cuando los hombres pensaban que eran los machos y eran los más grandes, cuando había una sociedad machista, Dios levantó a una mujer para mostrar que para Él no hay diferencia. ¿Y dónde están esas mujeres? Pudiéramos también decir, hay que pasar el proceso. Es lo que está diciendo Pablo. Yo puedo ver una breve historia del pueblo de Israel y me doy cuenta que Dios a lo largo de cada generación o de cada siglo siguió operando en la misma línea, creando oportunidades, abriendo espacios, propiciando condiciones para que su pueblo conociera que Dios nunca renunciaría a ellos, pero requería de instrumentos visibles, audibles, físicos, tangibles, para poderles hacer ver que Dios estaba ahí con ellos y a favor de ellos. Por eso me agrada cuando puedo ver que el barro está en las manos del alfarero y seguirá estando ahí, como tú y yo estamos dispuestos diciendo, Señor, ayúdame. Pero estas cosas se escribieron para que las generaciones futuras no miraran un hecho histórico y lo relacionaran simplemente con fechas, tiempo y espacio, sino para que pudiéramos aprender que los propósitos de Dios son inalterables. Dios es inmutable, debo recordártelo. Dios no cambia. La visión de Dios nunca ha cambiado. Los pastores tienen sus propias visiones, qué tristeza. Dios tiene su propia visión y Él está buscando a hombres y mujeres que sigan la visión de Dios y no la visión de ellos. Eso tenemos que aprender. Y qué grato que tú y yo tenemos acceso a la sana doctrina, gracias Dios. Porque eso nos permitirá crecer en una estatura, en una madurez, en una captación de las verdades, sin inclinaciones, sin desviaciones o colocar intereses personales anticipadamente, no. Es para hacer de la voluntad de Dios nuestra prioridad. Eso es lo que tenemos que aprender. Pero dice más este texto, no voy a cambiarle un poquito, sino voy a seguir ahí. Dice, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la impaciencia y la desconsolación de las escrituras, ¿así dice? ¿Cómo dice? Ah, wow. Esto quiere decir que mientras nosotros no tengamos acceso y tiempo para estudiar y conocer el Antiguo Testamento, seremos impacientes. Estaremos sin consuelo, enfrentando la adversidad en nuestras fuerzas, en nuestros propios recursos, y debo decirte, fracasaremos. El secreto es esa relación con la palabra que nos permitirá entender que el Dios de la paciencia nos dará esa condición para que tú y yo caminemos a través de los tiempos críticos. Él es especialista en traer paz en medio de la adversidad. Él es quien hace de lo imposible lo posible. Él es quien propicia a la fe crecer y mantenerse estable ante los tiempos adversos. Él es el Dios de las grandes sorpresas. Pero si no conocemos a Dios a través de la Escritura, ¿cómo
tendremos los beneficios de conocer la palabra. Y es que estamos viviendo una generación muy impaciente. La tecnología y la ciencia han hecho a la mayoría de nosotros impacientes. Tienes 20 megas, quieres 100. Quiero ya, que se mueva, ¿no? Y eso es algo que es crítico, porque no se desarrolla el carácter, debo decirte. El propósito de la paciencia es aprender a soportar el peso de las circunstancias y mantener tu carácter, tu perspectiva en el mismo renglón. Ser tú mismo cuando tienes 100 o cuando tienes 20 o cuando no hay nada. Eso es algo que tenemos que aprender. Y yo soy el primero en levantar la mano porque eso es algo que me gana. Pero ese es el propósito, que las escrituras del Antiguo Testamento nos van a mostrar, a brindar recursos que probablemente de otra manera no los tengamos. Dios es paciente. Y conmigo yo a veces oro y le digo, Señor, gracias por ser tan paciente conmigo. Esa es una de mis oraciones cuando estoy hablando con el Señor. Gracias por ser tan paciente conmigo, Señor. Me doy cuenta, miro atrás, no hice lo esperado, no actué como tú lo esperabas. Perdóname, Dios, por no ser. Pero aquí estoy en tus manos una vez más. Así que las escrituras del Antiguo Testamento tienen un enorme potencial de ayudarnos con nuestra impaciencia, porque nos van a brindar momentos, recursos, nos van a ilustrar como una enseñanza didáctica, penetrante, profunda, clara, intensa, para mostrarnos que Dios siempre tiene la capacidad de brindarnos esa paciente espera en medio de los tiempos críticos. Pero ¿cómo lo sabremos si no buscamos, leemos o tenemos tiempo con el Antiguo Testamento? Jesús pudo haber dicho de una manera rápida, se acabó el Antiguo Testamento y vamos adelante. Pero Jesús citó constante y continuamente el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra vida espiritual. Así que mucha de la paciencia, nosotros la tenemos como un fruto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían los antiguos testamentos los del Antiguo Testamento que no tenían fruto? ¿Qué hacían? Una pregunta. Es que todo le adjudicamos a los frutos. Job, ¿cómo estuvo si no tenía frutos del Espíritu? Pregunto. Porque siempre es que el fruto del Espíritu, y no lo sabemos todos. Y los antiguos, ¿cómo vivían? ¿Qué hacían? ¿Cómo disfrutaban o cómo superaban sus circunstancias cuando no tenían el fruto del Espíritu? Por su comunión con Dios, por ser asiduos escudriñadores de las Escrituras y plasmar que Dios tiene ilimitados recursos para seguir brindando a los suyos esa fuente inagotable de vida y de libertad. Cuando tú lees a Job, te sorprende cómo en un día perdió todo. Pero esa famosa frase que dijo, el Señor dio y el Señor multiplicó. No, el Señor quitó. Y es cuando aprendemos entonces que Él es la fuente y Él también puede retirar. Cuando puedes tener entonces un espíritu agradecido y poder decir, Señor, lo tuve, lo disfruté y ha llegado el momento de cederlo. Gracias mil, Señor. Y podemos ver la paciencia de Job y no tenía frutos. ¿Cómo surgió? Eso es lo que Pablo está enseñando. Que queremos ser tan espirituales que el Espíritu Santo tiene que venir a darnos esa paciencia, pero ¿qué acaso no tenemos que desarrollarla?
¿Que acaso no deberá ser parte de nuestra vida como resultado de lo que enfrentamos? Pero sigue más. Y dice, y la consolación de las Escrituras. ¡Wow! Quiere decir que el Antiguo Testamento tiene un alto grado de impacto en nuestra vida emocional, en nuestra vida física, para proveernos una consolación. Cuando pasamos momentos difíciles, cuando nuestra vida es agitada, cuando el impacto de las circunstancias no solo logra penetrar a lo más profundo, sino aún genera lágrimas, te confronta con la realidad, oramos, le pedimos a Dios, pero surgen entonces aquellos textos que vienen a decir que su gran amor y su cuidado nunca serán en vano. Como dice el Salmo 91, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Qué más dice? Yo también lo guardaré, lo protegeré. Con él estaré yo en la angustia. Ese es el secreto que hemos olvidado. Porque queremos escuchar lo que sea opinión y postura de predicadores, cuando la Escritura es autosuficiente para traernos todo lo que necesitamos. Mi refugio siempre es en los brazos de mi Padre Celestial y su palabra. Ni una frase motivacional, ni una frase de prosperidad, porque eso es simplemente el momento. Pero su palabra es permanente, poderosa, sustenta, levanta mi cabeza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, temeré siempre. Como dice, no temeré. ¿Por qué no temeré? Porque tú estarás conmigo. Ese es el secreto. Necesitamos ser más escudriñadores y mantener esas palabras vivas en nosotros. El miércoles Luis dirigió la oración y estaba mencionando que él ha venido aprendiendo muchos textos en los tiempos difíciles. Y ese es el secreto que tenemos que aprender. Muchos textos que han venido a ser fortaleza para sus momentos críticos. Y en medio de la oración levantas la voz y dices, Padre, tu palabra dice que aunque una arma forjada se levante contra mí, no prosperará. Qué consuelo poder decir gracias, Dios. ¿Y qué pudiéramos decir cuando estás por realizar alguna labor empresarial, profesional, en tu área laboral, y cuando no eres competente, cuando las cosas no han salido como tú piensas, pero puedes llegar y decir, Señor, tu palabra dice que tú me has dado la capacidad y la habilidad para generar todas esas cosas? Wow. En otras palabras, tenemos un tesoro que quizás no hemos sabido aprovechar. Tenemos una gran cantidad de recursos que son necesarios volverlos a traer a la luz. Y Pablo les está recordando a los romanos, las cosas del pasado son importantes para tu presente. Si omites esa instrucción, estarás castigado a volver a repetir las mismas circunstancias
por decidir no tomar en cuenta ese ayer. Y no solamente está hablando de acciones, de fortaleza, de poder, de heroísmo, de alcances, de victorias. También está hablando de cómo evitar con malas conductas, malos comportamientos, desvíos, derrotas, crisis, como resultado de no aprender del ayer. Por eso el predicador decía: hijo mío, escucha bien. Si hay algo que necesitas buscar es sabiduría. Antes que oro, antes que plata, necesitas sabiduría. A ti que te gusta estar cruzando los brazos todo el día, ve a las hormigas. Mi esposa se enojó hace 2 días porque compró unas nochebuenas moradas, preciosas. Yo las regaba todos los días. No, las regaba todos los días en la mañana. Y en la mañana que salgo y no tenía hojas, las hormigas se las habían comido. Yo no dije nada, la regué y me fui. Yo no voy a ser el vocero de las hormigas. No me contrataron para ser su vocero. Ya que mi esposa se levante y le ve, las hormigas están haciendo su trabajo, ¿no? Por eso, tantas cosas que necesitamos aprender de ese Antiguo Testamento. Y les invito para que sean asiduos, no lectores, de comprender, de buscar, de memorizar, de entender mucho de lo que está ahí. Les he reiterado estos últimos días que el libro de Proverbios, Eclesiastés, fueron escritos para hacer o para los líderes o futuros líderes de la nación. ¿Cómo quisiera que nuestros líderes políticos leyeran eso? Y si los leen dirán, ay, no me conviene, ¿va? Porque Dios estaba preparando a generaciones con un alto grado de efectividad, de conocimiento, de sabiduría, carácter, para saber tomar decisiones y que las circunstancias no afectaran sus decisiones, ni la pobreza o la riqueza, ni la guerra, ni la derrota, ni aun cuando la victoria estaba en su auge, en su clímax, debería ser la misma situación. Qué importante que no olvidemos que la mitad de nuestra Biblia también es palabra de Dios y que está vigente. Así que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, ese es el propósito, nuestra enseñanza. Que Dios nos ayude a seguir como hoy, con hambre y con sed, buscando congregarnos, buscando adorar a Dios en medio de la congregación, como el salmista decía, te adoraré en medio de la gran congregación, ¿no? Podemos alabar solos, es verdad, pero el lugar, el momento, el tiempo es cuando estamos en adoración. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser más intensos y también que nos permita, en la medida, estar en sus manos como ese barro. Dios levantó a 4 hombres en medio de una crisis: Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Lo que parecía la gran catástrofe para el pueblo de Israel, para la jerarquía, para las promesas y su cumplimiento, Dios aprovechó la adversidad como una oportunidad para mostrar una vez más que Él tiene hombres y mujeres que están dispuestos a hacer su voluntad en medio de tiempos críticos. Pero ¿cómo aprenderemos si no leemos? ¿Cómo aprenderemos que Dios sigue queriendo encontrar mujeres y hombres para hacerlos vencedores, para hacerlos victoriosos, para ganar reinos, para cerrar bocas de leones, para seguir escribiendo el libro de Hebreos, el capítulo 11 específicamente, hablando de los héroes de la fe?
¿Cómo lograremos? ¿Cómo será? A menos que no estemos dispuestos, como mencioné al principio, el libro del barro en las manos del alfarero. ¿Quieres orar conmigo? Padre, Señor, cuántas sorpresas tienes para nosotros. Cuántas cosas revelaste, no como un hecho histórico, sino como el acto real día tras día para mujeres y hombres dispuestos a estar en tus manos y ser moldeados por las diferentes condiciones. Señor, cuánto deseamos ser útiles. Que tu voluntad venga a ser la búsqueda de nuestra prioridad, Señor. Vivimos tiempos donde esta carne quiere gratificarse y donde son mejores nuestros intereses que los tuyos. Perdónanos, Dios. Cuánto deseamos ser esa voz en medio de este mundo que necesita escuchar buenas nuevas. Cuánto esta tierra necesita de voces que hablen la verdad. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, para que en el lugar donde tú nos has colocado, nuestros labios, nuestras acciones solo conduzcan a una dirección. Tú eres a quien servimos y pertenecemos. Padre, gracias por legarnos esa palabra, encendiendo esa luz en medio de nuestro camino y disipando las sombras, para guardarnos de no dar pasos en falso. Gracias porque tu palabra es viva, poderosa y eficaz. Mi Dios, te agradecemos la oportunidad de compartir con quienes hoy a través de las redes están de igual manera con nosotros, orando y clamando a ti. Por aquellos que aquí presentes, mi Dios, invirtiendo su tiempo desde temprano para propiciar la realización de este servicio. Gracias, Padre, por cada uno de ellos. Te agradecemos por este privilegio que nos concedes. Y a ti sea el honor y la gloria, en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.